Muy bienvenidos una vez más al capítulo número 6 de esta serie. Y la pregunta de hoy dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Biblia en mano y busquemos nuestro versículo base de hoy, que está en Éxodo 4, 1 al 4. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Gracia extraordinaria en gente común. Si catalogamos la vida de alguien con suficiente detalle y regularidad, tendremos una rica variedad de bien y mal, de común y extraordinario. Cuando examinamos las preguntas que Dios hace, tomamos conciencia de su corazón. Dios interroga a Adán y a Eva porque quiere salvarlos. Cuando Jesús defendió a la mujer pecadora en el patio del templo, le hizo una pregunta que sellaría la confianza de ella en la gracia de Dios. Cuando el Señor acribilló a los discípulos con una secuencia de preguntas para reflexionar acerca del amor a nuestros enemigos, vemos su inimaginable misericordia. Y, cuando aprendemos con Elías, la claridad nos llega cuando nos levantamos y andamos, en obediencia a su voz. Cuando las preguntas de Dios impregnan nuestro corazón y nuestra mente, somos atraídos hacia Él, y el camino para seguir adelante se manifiesta claramente. Este encuentro entre Moisés y Dios necesita un poco de contexto. Éxodo nos muestra a Moisés, nacido en Egipto y casi víctima de un faraón paranoico. Moisés fue salvado en una cesta y adoptado por la hija del faraón. Moisés defendió a un compatriota y fue obligado a huir. Moisés se ganaba la vida como pastor y Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente. La pregunta que Dios plantea a Moisés en la zarza ardiente en realidad es la respuesta a una pregunta que Moisés le había hecho a Dios. ¿Alguna vez alguien respondió tus preguntas con una pregunta? Dios le dice a Moisés a través de la zarza ardiente, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Pero Moisés responde al mandato de Dios con una pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le dice, yo estaré contigo. Normalmente estas tres palabras expresadas por Dios serían suficientes, pero Moisés tenía más preguntas para Dios. Y aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Pacientemente Dios le responde, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. A Moisés se le acababa de pedir que haga algo que nadie en la tierra ha tenido que hacer. Su pregunta es razonable. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Douglas Rumford observó, una de las ideas erróneas acerca de seguir al Señor es que generalmente se nos llama a hacer lo que no queremos hacer con dones que no tenemos. Pero aunque Moisés tal vez dudó de sus condiciones, la misión a la que Dios lo llamó resultaba entrañable a su corazón. Durante sus 40 años en la corte del faraón, el corazón de Moisés había anhelado la liberación de su pueblo. Pero ahora, a pesar de que Moisés había considerado la liberación de sus compañeros israelitas, el desafío que Dios le impone hace que el humilde pastor examine todas las contingencias. Moisés era previsor, tal vez demasiado previsor, porque el Señor se cansó de responder a sus preguntas. De hecho, el Dios del cielo ahora tiene una pregunta propia. Y dijo Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Un simple bastón de pastor, una vara, tan común para un pastor como lo es un teléfono celular para un ser humano de hoy. Cuando Dios convirtió la vara en una serpiente y la serpiente volvió a ser una vara, el mensaje deja su impronta. No hay necesidad de exagerar lo que Dios quiere remarcar. Moisés, esto no tiene que ver contigo. Según Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Según 2 Corintios 12:9.
La lección de la vara y la serpiente transmitía una verdad que los creyentes a menudo pasan por alto. Dios quiere realizar extraordinarios actos de gracia a través de la vida común de su pueblo. Vara o serpiente, no importa. Dios puede transformar cualquier cosa que tengamos en la mano para orar su propósito si confiamos y obedecemos. Cuando Dios pintó a Moisés que arrojara la vara al piso, el pedido tenía dos funciones. Primero, Dios estaba pidiendo a Moisés que suelte lo que lo hacía sentir seguro. Y segundo, le estaba pidiendo a Moisés que extendiera la mano y se asiera con fe de su voluntad, aunque fuese aterrador. Al cumplir su petición, Moisés y nosotros supera la autosuficiencia y acepta depender solamente de Dios. Ahora podemos ver por qué a Dios le resulta mucho más fácil trabajar con la humildad de Moisés que con la autosuficiencia de otro. Existe un lugar donde termina nuestra comprensión y comienza una sabiduría superior. Con frecuencia Dios permite que sea la gente común la que conduzca a fin de que no quepan dudas en cuanto a la verdadera fuente de la liberación. Encontramos ejemplos de esto en toda la Biblia. En el Mar Rojo no hay forma inimaginable de atribuir la proeza a nadie más que a Dios. David mata a Goliat. Racionalmente no hay manera de que David tenga ninguna posibilidad a menos que Dios esté con él. El altar en el Monte Carmelo está saturado de agua y no puede haber otra explicación más de lo ocurrido que solo Dios. El horno ardiente es calentado 7 veces más, lo que presumiblemente consumiría a una persona 7 veces más rápido, a menos que el Hijo de Dios esté con ellos en ese horno. Y cuando Jesús envió a Pedro a pescar incuestionablemente en el peor momento, en el peor lugar y sin esperanza humana de atrapar siquiera una bota de goma, el resultado mostró que Dios tenía que estar con él. Dios es un maestro a la hora de repartir su extraordinaria gracia a través de medios comunes. ¿Cómo responderemos a la pregunta de Dios de ¿qué tienes en tu mano? A veces nos resistimos al llamado de Dios porque parece haber algunos obstáculos naturales que se interponen. Larson menciona 3 barricadas que se interponen para seguir el llamado que Dios nos hace. Una es que creemos que estamos atrapados por nuestras circunstancias. Ya sea por nuestras decisiones o por las decisiones de otros que nos afectan, nos paralizamos y nos empeñamos en creer que Dios realmente no puede usarnos ahora. Una segunda barricada es que dudamos de nuestros sueños. La realidad es lo que es posible y la fantasía es lo que solo podemos imaginar. Esto es pensamiento rastrero y marchita hasta nuestra buena voluntad de estar disponibles para los propósitos de Dios. Por último, confiamos en nuestros instintos. De nuevo, David oyó la voz de Dios, no la de sus instintos, cuando persiguió a Goliat. Gedeón rechazó sus instintos para permitir que la voz de Dios sea oída en su corazón. Nuestros instintos siempre nos dirán que vayamos a lo seguro. Yo no veo eso en la vida abundante de los creyentes en la Escritura. Así que, ¿qué tienes en tu mano? Cada persona actualmente tiene al menos 3 cosas en su mano. Lo primero, tenemos la vara de la atención. En todos los evangelios observamos que Jesús veía a las personas. En Mateo 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. En Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste, cuando visitó su casa. En Juan 9:1, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. En Lucas 17:14, Jesús vio a 10 leprosos que lo llamaron a la distancia. En Lucas 7, Jesús se encuentra con la viuda de Naín durante el funeral y la Biblia dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Lucas nos cuenta que Jesús comprendió la astucia de ellos, queriendo significar que a veces evitamos problemas prestando atención. A lo largo del día podemos prestar atención al mundo que gira a nuestro alrededor. Mantener los ojos abiertos adrede es en un ejercicio en sí mismo, pero es una disciplina que vale la pena. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Segundo, tenemos la vara de la experiencia. Tolstoy declaró, es gracias a lo que han sufrido que el mundo ha progresado. Quizás lo que quiso decir fue que las experiencias tienen una manera única de hacernos particularmente útiles.
Una vez me pidieron que hable a un grupo de alumnos acerca de lo milagroso, pero yo había tenido muy poca experiencia con los milagros, dice Troy. En la Biblia hay actos de interposición divina y parte de lo que los hace increíbles es el hecho de que son eventos difíciles de explicar, por lo tanto sobrenaturales. Pero conozco a jóvenes que han enterrado a sus hermanos y hermanas, padres que han llevado al descanso a sus hijos y abuelos que se paran al lado de la tumba y creen en la esperanza de la resurrección. Me quedo asombrado, con las manos en el bolsillo y el corazón en la garganta, porque no hay nada que pueda decir o hacer para explicar el milagro de un creyente. Por esta razón, necesitamos reconocer que nuestra experiencia, nuestras luchas y nuestro dolor son, de hecho, una vara de ayuda y esperanza para los demás. En 1 Juan 1:1, el anciano apóstol escribe: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Nuestra experiencia con la adversidad no solo hace que nuestra vida sea eficaz para la causa de la gracia, sino que nuestras victorias también contribuyen. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Tercero y último, tenemos la vara de nuestro esfuerzo. Pablo, al final de su carta a los Gálatas, salpica sus palabras finales a la iglesia diciendo: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Es fácil cansarse de ayudar, dar y compartir, pero una vara que todos tenemos en la mano hoy es el esfuerzo. Ya sea en palabra o en hecho, con músculos o solo con una sonrisa, ponemos los pies en el agua como los israelitas en el Mar Rojo y observamos cómo Dios muestra su poder cada vez que damos nuestro esfuerzo a alguien que lo necesita. Moisés estuvo dispuesto a hacer el esfuerzo, a usar su vara o cualquier cosa que Dios pusiese en su mano para la causa de la gracia. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Si decides responder esta pregunta hoy, no te demores. Es una pregunta retórica. Más importante que la respuesta es el espíritu con que respondas. Dios, tenga lo que tenga y sea con quien sea para la causa de tu gracia y para la obra de tu gloria, estoy dispuesto. Como vimos en la historia de hoy de la vida de Moisés, vemos cómo Dios utiliza a gente común con su gracia extraordinaria. Así que tú y yo podemos experimentar también de esa gracia que Dios nos regala para poder vivir milagros y avanzar en la obra del Señor. Y para ir finalizando, te voy a dejar algunas preguntitas para que puedas reflexionar en la semana y estudiar. ¿Cuál crees que es la habilidad más eficaz que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con ella? Generalmente, Dios llama a una persona para hacer algo que lo saque de su zona de comodidad para producir crecimiento. O por lo general nos llama a hacer esas cosas con las que nos sentimos cómodos porque nos ha dado dones para hacerlas bien. ¿Alguna vez te has resistido a hacer algo que sentías que Dios quería que hicieses? ¿Qué excusas ofreciste? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué puedes hacer tú para marcar la diferencia en la vida de alguien hoy? ¿Qué impide que lo hagas? Y llegamos al final de este episodio. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda, no dudes en escribirnos, en preguntarnos si tienes una duda, sugerencia, testimonio a nuestro Instagram que está abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.